Marcos 8, versículo 27 al 30. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el título del día de hoy. Después de sanar al ciego en dos etapas que vimos la semana anterior, le sigue de inmediato el relato de las preguntas que el Señor hizo a sus discípulos cuando iban camino a Cesarea de Filipo. Y vamos a ver qué dice el versículo 27, ya está acá en la pantalla. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, que se callara. Calladito, te ves más bonito. No es el término mexicano. Con estos versículos que estamos leyendo, estamos llegando al punto central de este evangelio. De tal manera que estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído más de una oportunidad. Más. No una, ni dos, ni tres. Más. Sin embargo, muchas veces lo leemos muy rápidamente, deprisa y por lo tanto superficialmente, sin darnos cuenta de la importancia que tiene en relación con el desarrollo del ministerio de Jesús. Y eso lo vamos a ver a continuación. Veamos, por ejemplo, algunos detalles antes de entrar. En la primera parte de este evangelio hemos tenido la oportunidad de considerar mucho la doctrina que Cristo predicó, de los milagros que él llevó a cabo. Sin embargo, había llegado el momento de detenerse un momento para ver cuánto de todo lo que había hecho desde que empezó su ministerio hasta ese instante ellos habían comprendido. Hay un alto, hay un pequeño paréntesis para evaluar si todo lo que él había hecho, la gente y los discípulos habían tenido ese entendimiento. Con esta finalidad, lo que Cristo hace, se retira a Cesarea de Filipo, como nos narra, y de camino, dice, pregunta a sus discípulos acerca de cuál era la opinión de la gente que tenía de él. No para decirle, a ver, si mi popularidad está en el top. No, nada tenía que ver con eso. Pero también le pregunta a los discípulos cuál era la opinión de ellos respecto a él. Porque de la respuesta que ellos den, tanto de la gente como de ellos, va a depender realmente entender quién es Jesús. Mucho iba a depender de qué, de la respuesta con que ellos vengan. Habíamos visto que los discípulos habían tenido un tiempo de endurecimiento en su corazón. ¿Recuerdan? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Sin embargo, ahora vemos con esta respuesta que da Pedro, que ya ahora tenían un entendimiento, habían llegado a ese entendimiento de que Jesús era el Cristo, tal como Pedro lo manifiesta en representación de todos los demás discípulos. Cuando él sale al frente, no quiere decir que es una opinión personal de Pedro, sino él sale como representante de todos los demás. Ya sabemos cómo es el carácter de Pedro, ese carácter de liderazgo que tenía, ese carácter de ímpetu que tenía, ¿verdad? Entonces eso hace que él vaya hacia adelante y diga: tú eres el Cristo. Aquí podemos ver un enorme paso hacia adelante, pero ¿saben qué? Todavía era insuficiente. Así que el Señor le dice: no le digan a nadie, porque todavía era insuficiente este primer paso o este primer reconocimiento que habían tenido ellos. Hermanos, ellos entendían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, ese razonamiento que tenían o ese entendimiento que tenían todavía estaba muy lejos de los pensamientos de Dios. Es como muchos, por ejemplo, llegan a entender y dicen: sí, yo sé quién es Cristo, pero su entendimiento de la realidad completa de quién es Cristo todavía dista bastante lejos. Para ellos, sabemos que Jesús era el Cristo,
Pero ellos recuerden que tenían todavía pensamiento judío. Tú eres el Cristo, entonces vamos, te llevamos de vuelta a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tú tienes que ocupar el trono de David, tu padre. Porque ese era el pensamiento judío. Por eso que todavía ya entendían que era el Cristo, el Mesías, pero todavía no tenían qué cosa, todo el panorama completo. Es como que ustedes que están al frente ven esta parte, pero no están viendo esta parte, no ven toda la figura. Es más o menos lo que estaba pasando con los judíos. Fue entonces cuando Jesús comenzó a enseñarles, para asombro de todos, que le era necesario padecer mucho y ser desechado, como dice en el 31, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Para los discípulos esto era incomprensible. Lo que Jesús les estaba diciendo, morir en lugar de reinar, no tenía sentido. Y esto, lógicamente, lo sacó de onda a todos. Acabamos de descubrir que tú eres el Mesías que estábamos esperando, y ahora vienes que no puedes reinar, sino que vas a morir. ¿Cómo es esto? Eso era un choque fuerte de ideología, de pensamiento, de criterio, de cultura, incluso porque ellos en su cultura habían pensado y habían, ¿cómo se dice?, anidado en su corazón que venía el Mesías para poder liberarlos de toda la esclavitud en la que estaban pasando. Estos conceptos estaban tan chocantes en sus mentes que Pedro, incluso más adelante, no lo vamos a estudiar, solamente estoy haciendo una referencia para poder entender esto. Pedro se atreve a reprender a Jesús sobre esas ideas. Cuando Jesús le da una tremenda reprensión, más adelante, cuando Pedro dice, no, Señor, que esto no te acontezca. Dice que Pedro empezó a reconvenirle, empezó porque no terminó, porque Jesús le dio el alto ahí nada más. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese punto. Porque su concepto del Mesías y su reino solo era concebido en términos de fuerza, de dinero, sabiduría humana. Pero Cristo tenía que enseñarles a los discípulos que el reino no podía establecerse de esta forma en un mundo de pecado, sino a través de una muerte sustitutoria, una muerte expiatoria. No había otra forma de poder establecer un reino como Cristo quería. Ya les había explicado antes que cualquier gobernante, por más bueno que sea, y asuma un gobierno, asuma la presidencia de un país corrupto y lleno de pecado, no va a prosperar, porque uno no hace la diferencia. Por eso es que Jesús les tiene que comenzar a explicar todo esto. Así que este será el tema central de su enseñanza en los próximos capítulos, mientras se dirige a Jerusalén para consumar la obra de la cruz. Vamos a empezar. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Debemos tomar nota de lo que Marcos nos dice respecto al lugar en que acontece este suceso. De Betsaida, el Señor viajó con sus discípulos hacia el norte, hasta la región, dice, de Cesarea de Filipo, que estaba fuera de Galilea. Su propósito, desde luego, era alejarse de las multitudes para poder dedicarle tiempo a sus discípulos y enseñarles acerca de la persona y su reino. Era camino, era camino, uno de los caminos que estaban ahí en Cesarea de Filipo, ahí en la parte de norte, como les explicaba, al norte del mar de Galilea, al pie del monte Hermón, donde se produce esta plática, estas preguntas. Es evidente, hermanos, que Cristo iba a dicho monte de manera preconcebida, deliberadamente, con el fin de que pudiese tener lugar más adelante la transfiguración, que ocurre justamente en esa montaña. Entonces Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Él entendía que estaba a punto de suceder, por eso se encamina a ese lugar. Sabía que debía transfigurarse delante de aquellos hombres que iban de camino. Y eso lo vemos más adelante en el capítulo 9. Solamente estoy haciéndoles para entrar en contexto, para que ustedes entiendan una de las razones por la que Jesús se estaba dirigiendo al norte. Por lo tanto, es preciso establecer que hay una relación muy cercana con la transfiguración de Jesús con esta plática. Jesús y sus discípulos estaban en los pueblos pequeños cerca de Cesarea de Filipos, un área que estaba gobernada por Herodes Felipe. En esta área Jesús no iba a ser
molestado por Herodes Antipas o cualquiera de los religiosos que siempre estaban tras él, recuerdan ustedes, pero ahora se sale del área de Galilea, entonces ya pues no le iba a molestar. Cesarea de Filipos, para que tengan una idea, era una ciudad cuyo nombre de alguna manera homenajeaba a Felipe el tetrarca y al emperador César Tiberio, por eso se llama Cesarea de Filipo. Primero de Cesarea viene de César, y luego Filipo de Felipe, que era el nombre del que estaba gobernando ahí. Este pueblo había sido el centro de adoración por varios dioses paganos en tiempos del Antiguo Testamento. Incluso, por ejemplo, fue el centro de la adoración en Baal en toda esa zona. Es decir, esta ciudad tenía un templo bastante grande construido para honrar a César Augusto. Y había una palabra, un refrán o un eslogan, como usted lo quiere decir, en esa área que decían: César es el Señor. Para todos, César era su Señor. Y es aquí que Jesús y sus discípulos estaban en el centro de la adoración pagana. Los pueblos en el área no solamente estaban llenos de estatuas, de templos para adorar dioses paganos, sino que también estaban habitados por personas paganas que adoraban a esos dioses paganos. Razón por la cual, hermanos, es interesante y no nos deja de llamar la atención. No sea usted, si usted está atento, debe llamarle la atención. ¿Cómo es posible, si está entendiendo el contexto, cómo es posible que estas ciudades llenas de idolatría, de gente pagana, del culto al César, a los Baales, sea justamente el lugar elegido por Jesús para hacerles estas dos preguntas muy importantes a sus discípulos? Una de ellas estaba relacionada con ¿quién? Con la gente, ¿qué opinaba acerca de él? Y la otra acerca de lo que los mismos discípulos pensaban sobre Jesús. Ya observamos en la introducción de este evangelio que seguramente Marcos dirigió este evangelio aquí en primer lugar a los cristianos de Roma. Recuerdan ustedes cuando veíamos la introducción. Sin duda, para ellos este ambiente que se respiraba en Cesarea de Filipo les era bastante familiar. En este contexto, aquellos creyentes del primer siglo y en Roma habían tenido que decidir si Jesús era el Señor o César era el Señor. Si César era el Señor, pues siga con él. Pero si Jesús es el Señor, entonces Él es el Cristo de Dios, el Salvador del mundo. Y Él ocupaba un lugar más preponderante que César en sus vidas. Porque inicialmente el emperador romano se había constituido en soberano del mundo y al que todos consideraban un Dios. Pero si tú vas a seguir a Cristo, entonces tú tienes que apartarte ¿de quién? De César. No puedes seguir adorando a César. Te decides y sigues a Dios, o te decides y sigues ahí con tu religión. Es lo mismo que pasó. Hermanos, pero si esta decisión fue difícil para los creyentes allá en Roma, no lo era menos para aquel grupo de discípulos que acompañaban a Jesús. ¿Cómo podía creer los discípulos, humanamente hablando, en un sencillo carpintero de un pueblo insignificante que ni siquiera figuraba en el mapa? Era uno de los más pequeños. ¿Cómo pueden creer y concebir en su cabeza de que este carpintero o hijo de carpintero y carpintero por profesión también, porque los padres enseñaban a sus hijos, pueda ser el mismo hijo de Dios? Es algo irracional, algo ilógico. Es como aquella gente que dice, la que no tiene entendido, dice: yo no creo en Dios porque ni lo veo, porque su mente es tan corta, su mente es tan pequeña. A pesar que le puedes explicar, te puedes decir, hay evidencias, la creación, todo cómo está constituido. A pesar, no, pero yo no lo veo. Y te ponen muchos peros. ¿Cómo podría ser que el Hijo de Dios sea demasiado humilde? César, bueno, César tenía unos templos majestuosos, tenía el gobierno sobre todo el imperio, tenía una civilización que había llegado a los lugares más apartados del mundo, tenía poder, tenía dominio, tenía gente a su cargo. Pero Jesús, ¿qué? Era un triste carpintero. ¿Cómo es? Entonces, ellos comenzaron a batallar también, a pesar de ser los discípulos. Frente a todo esto, ¿quién era Jesús para que creyeran en Él como el Mesías enviado por Dios para salvación de este mundo? Sin duda, hermanos, que esta decisión nunca ha sido fácil de tomar, ni siquiera en nuestro mundo moderno. ¿Quién dicen los hombres que soy? Es la primera pregunta. El Señor quería saber por boca de sus mismos discípulos la opinión de las multitudes, o que las multitudes ya habían formado de su persona después de 2 años y medio de ministerio, porque es el punto al que estamos llegando en este momento.
Notemos atentamente lo que Jesús estaba preguntando. No tenía interés en saber qué impresión tenían de sus enseñanzas. No tenía interés en saber qué opinaban de los milagros tan extraordinarios que Jesús había hecho. Sino lo que realmente le importaba era la opinión que se habían formado de su misma persona. ¿Quién es Jesús? Porque eso es lo más importante. Para la gente lo más importante son los milagros. Si ocurre, ¡wow! Y si no ocurre, entonces no sirve. Pragmatismo. A todo lo que da. Es lo que sucede ahora también. Esta cuestión, hermanos, realmente es la más crítica y significativa que se le puede plantear a los seres humanos. ¿Quién es Jesús? Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Muchos no saben, muchos no entienden, muchos no comprenden. Tan importante es saber quién es Jesús y la respuesta que tú des frente a esta pregunta, que de ella depende ¿qué cosa? Tu vida presente, pero también tu vida futura. Dependiendo de la respuesta. Tiene que ver con eternidad. ¿Quién es Jesús para ti? Está respondiendo unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Si se dan cuenta, la opinión que las multitudes se habían formado de Jesús era bastante buena. Todos ellos lo asociaban con algunos de los grandes hombres de Dios que habían dejado una huella extraordinaria en la historia de Israel. No era cualquier persona, era algo extraordinario. Pero aunque esas opiniones manifestaban bastante respeto por la persona de Jesús, todavía eran incompletas y no estaban identificando correctamente a Jesús. Cuando a esta pregunta sobre quién creía la gente que era Él, obtiene la respuesta que algunos era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Otros pensaban que era Elías el profeta, el gran profeta. Porque todo esto tiene que ver con algunas referencias a pasajes del Antiguo Testamento en los que se dice que Elías debería regresar antes de que llegue aquel día grande y terrible del Señor. Y lo estaban esperando. Todavía hoy sigue siendo cierto que en algunas ceremonias judías ortodoxas, sobre todo, dicen que se prepara una silla especial para Elías durante la fiesta de la Pascua. Imagínense. Todavía siguen esperando. Por lo que algunos decían, este tiene que ser Elías que ha llegado. O sea, se referían a esa profecía. No, es uno de los profetas, tal vez Jeremías, o tal vez Isaías. Y algunos tal vez quisieron decir, es uno de los profetas que de repente era un miembro nuevo de esa línea de profetas hebreos que Dios había levantado. Pero déjenme decirles algo importante. Esta gente decían exactamente lo mismo de Jesús en el capítulo 6 que ya estudiamos, donde Marcos cuenta lo alterado que estaba Herodes por causa de aquel movimiento popular, porque estaba arrasando con todas las multitudes. Y entonces, ¿y quién es este? Y lo mismo que acaban de decir ahora, todavía, antes en el capítulo 6 lo habían estado diciendo. La gente se preguntaron, entonces, ¿quién es? Y algunos se respondieron diciendo, bueno, es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Por esa razón es que tiene poder. Otros decían, no, es Elías. Es Elías. Él tenía que resucitar. De modo, hermanos, que la opinión que la gente tenía, que las multitudes tenían, no había cambiado durante esos 8 meses transcurridos en su ministerio. Son 8 meses que transcurren desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 que estamos nosotros ahora leyendo. Seguían creyendo, sin embargo, que era uno de los grandes profetas, lo cual indicaba que le tenían bastante o muy alta estima, para ser más exactos, porque definitivamente estos eran los nombres grandes de Israel. Eran nombres importantes, pero en ningún solo caso nos da a entender que estas multitudes pudiesen tener ni la más remota idea de que fuese el Mesías esperado y profetizado en la palabra del Señor. Esto es más triste de lo que parece, hermanos. ¿Por qué? Porque después de meses de ministerio entre ellos, haciendo grandes obras, grandes milagros, enseñándoles de una forma que nunca habían escuchado hablar, sin embargo, no lograban más que ver en él un buen hombre de Dios y nada más. Aún hoy, muchos dicen, Jesús no, pues fue un buen hombre. Otros, fue un profeta. Todavía no tienen ese entendimiento de quién es Jesús. Sin embargo,
Si nosotros analizamos bien, deberían haber notado la gran diferencia entre su obra y la de aquellos hombres con quienes lo estaban comparando. Cuando colocamos a Jesús al lado de alguno de ellos, encontramos diferencias abismales que ellos mismos deberían haber considerado. ¿Quién era Elías en comparación de Jesús? ¿No había dicho Juan el Bautista que él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado del maestro? Sin embargo, ¿por qué ellos insistían en verlo como iguales? Desgraciadamente las multitudes se habían atascado en cuanto a su comprensión de Cristo ya hace mucho tiempo y no lograban ir avanzando. Seguían con ese mismo entendimiento. Y los tiempos han cambiado, no mucho. Han pasado 2000 años, pero la gente sigue de la misma manera. Todavía hay gente que sigue lanzando 1000 hipótesis sobre la identidad de Jesús. Y aunque la mayoría valoran muy positivamente sus enseñanzas, valoran positivamente su carácter y en algunos casos hasta sus obras milagrosas, sin embargo, Cristo y su evangelio son poco comprendidos el día de hoy. Se ha cambiado mucho. Lo que es peor, que esto pasa aún dentro de las iglesias que se denominan cristianas. Lamentablemente ni siquiera saben quién es Cristo. No lo conocen, no tienen comunión con Él. Y cada uno tiene su opinión muy personal y difiere una de la otra. Y la gran mayoría son ideas distorsionadas, porque han hecho su propio Cristo. No es el Cristo bíblico. Pero prosigamos con la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. Les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, ya tenía la opinión de la gente. Pero ahora era algo importante. Sus mismos discípulos: ¿quién ustedes dicen que yo soy? Es evidente que los discípulos conocían ya las variadas opiniones populares acerca de Jesús. Pero había llegado la hora de la verdad. Había llegado la hora en que ellos tenían que revelar cuánto habían sido influenciados por las opiniones de los demás. Porque mucha gente se deja influenciar por las opiniones de afuera en lugar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál era la conclusión a la que ellos mismos habían llegado? La respuesta no se hizo esperar y sale Pedro con ese carácter impulsivo que lo caracterizaba, y lo vemos a lo largo de los evangelios. Expresa lo que todos ellos pensaban: tú eres el Cristo. Y allí había algo importante, hermanos. Debemos recordar que la palabra Cristo es sencillamente el término griego de la palabra hebrea Mesías. En griego, Cristos. En hebreo, Mesías. Por lo que ambos significan ¿qué cosa? Exactamente lo mismo. No es un nombre, es un título. Muchas personas parecen creer que Jesús era su primer nombre y Cristo su apellido. Sí. Usted se ríe, pero así, yo a veces he encontrado personas, así como si dijéramos Juan García. Sí, así lo, Jesús el nombre y Cristo el apellido. No. Cristo no es un nombre. Cristo es el nombre del cargo que Él ocupa, que Él ostenta. Jesús es su nombre y Cristo es su puesto. Por tanto, en su forma griega como en hebreo significa lo mismo. ¿Qué cosa es? El ungido. Es lo que significa Cristo, el Mesías, el que ha sido ungido por Dios. En el Antiguo Testamento habían dos oficios que precisaban la unción. Una era la de rey y la otra era el sacerdote. Cuando Pedro contesta con las palabras: tú eres el Mesías, el ungido, quiso decir: eres aquel que Dios ha ungido como rey. Eres el único, eres el rey. Es aquel cuya venida ha sido profetizada y anunciada en los antiguos escritos, que habría de gobernar sobre el pueblo de Dios y sobre las naciones de la tierra. Tú eres el sacerdote que había de venir, el ungido, ese eres tú. Y Mateo deja constancia de que Jesús le dijo de inmediato a Pedro: no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, ¿sabes qué, Pedro? Tú no has llegado a esa conclusión sencillamente razonándolo, haciéndolo con tus métodos humanos, sino que a ti te ha sido revelado por mi Padre que está en el cielo. Nuestro Señor reconoce que el Espíritu Santo estaba enseñando a aquellos discípulos que al leer las Escrituras vieron las cosas que estaban sucediendo y observaron lo que Él hacía, y sus ojos estaban siendo testigos y estaban siendo abiertos por el Espíritu Santo para que pudieran comprender, para que pudieran captar el significado de todos estos sucesos
Este ministerio de enseñanza del Espíritu es algo que aún continúa. Muchas veces la gente no tiene entendimiento de quién es Jesús, porque aún todavía le falta esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Es preciso, hermanos, que esto lo enlacemos con el relato del capítulo 4 en el que Jesús acalla la tempestad. Ya lo hemos visto. En esa ocasión, unos 8 meses antes de estos acontecimientos, Jesús se encontraba en la barca en medio de la tempestad y le habló al viento y a las olas diciéndole, calla, y a la otra le dijo, enmudece. Y se produjo una gran bonanza sobre el agua. Lo que pasó no es que se comenzaron a calmar gradualmente, no, dijo calla, y en el acto es como si ¡pam! Y de inmediato lo cayó. De inmediato, es como si una gran mano hubiera venido sobre el agua y de inmediato, no esperó, no fue a pausa, no, de inmediato. Y esto lógicamente fue de sorpresa. Eso maravilló a los discípulos y entre ellos comenzaron a decir, ¿quién es este que al mar y al viento le obedece? ¿Quién es este? Porque todavía no tenían entendimiento. Ahí nace la pregunta de ¿quién es este? Entiéndalo. Y de ahí comienza Jesús a hacer milagros, a hacer prodigios. ¿Para qué? Para dar ¿qué cosa? Respuesta a esa pregunta, a ese interrogante que ellos mismos todavía no entendían, a pesar de ser discípulos ya. ¿Van entendiendo ustedes cómo se va enlazando todo esto? Entonces, después de haber hecho tantos prodigios, tantas cosas, para que ellos pudieran comprender quién es Él, ahora estaban pasando el examen. Ahora, ¿entendieron quién soy? Es lo que están haciendo. Todos los acontecimientos que habían sucedido a lo largo de estos 8 meses, nuestro Señor lo estaba utilizando como enseñanza a fin de que esos discípulos llegaran a ese entendimiento completo de quién era Él. Pero vosotros, ¿quién decís que soy? La respuesta de Pedro es clara y además segura. Dice, tú eres el Cristo. Tú eres aquel que hemos estado esperando. No eres Elías, no eres Jeremías, no eres Juan el Bautista, no eres Isaías, no eres ninguno de ellos. Tú no eres que espera a otro. Tú eres aquel que todos los hombres hemos estado esperando. Eres aquel por el cual nuestro corazón anhelaba que tú llegaras. Tú eres Él. En ese momento que el Espíritu Santo le había dado ese entendimiento, yo me imagino, cuando yo me imagino, estoy diciendo yo, no estoy diciendo la Biblia, yo me imagino que fue de gran gozo, fue algo extraordinario, que sus ojos hayan sido abiertos para darse cuenta de que ahí tenían frente a frente aquel del cual todo el Antiguo Testamento había hablado, había profetizado. Ellos habían llegado a la conclusión de que Él no era otro profeta que anunciaba la venida del Mesías, sino que Jesús mismo era el Mesías por el que todos estaban esperando. Eso estaban diciendo en ese momento. Eso habían recibido, no por su conocimiento, sino por ¿qué? Por iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso, a menos que el Espíritu Santo te ilumine, y vaya a tu corazón, y tu corazón sea cambiado, no tendrás un entendimiento claro de quién es Jesús. Los largos siglos de espera habían llegado. Se habían concluido, habían terminado. Ellos habían llegado a comprender que el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas estaba teniendo lugar ahí mismo, en medio de ellos, frente a frente. Hermanos, y este es el eje central sobre el cual gira todo el Evangelio. Jesús, el carpintero de Nazaret, el esperado Hijo de Dios, que ahora se había humanado. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de redención. Y Pedro expresa la fe de ellos que habían obtenido en aquel mismo momento al decir, tú eres el Cristo. Eso era precisamente lo que Jesús quería que ellos supiesen. Porque en el capítulo 4, ¿y quién es este? Ahora ellos ya sabían quién era este. Este no era cualquier cosa. No era simplemente el hijo del carpintero. Este era el Cristo, el que estaban esperando. Pero la convicción a la que habían llegado los discípulos inmediatamente les enfrenta con el resto de los israelitas que no veían en Jesús nada más que a un gran hombre, que el hijo del carpintero. Comienza a enfrentarlos, ¿por qué? Porque el resto no lo aceptaba como Mesías. Y comienza a haber un choque. Y esta tensión que ellos tuvieron que sufrir por mantener su convicción diferente acerca de Jesús es la misma que usted y yo tenemos que afrontar el día de hoy. Y somos llamados a tener esa confrontación en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque no todos aceptan que Jesús es el Cristo. No todo el mundo acepta que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Porque muchos prefieren escoger sus propios caminos para llegarse a Dios
Sin embargo, hay un solo camino, y este camino se llama Jesucristo. Es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las influencias negativas a nuestro alrededor, a pesar que todos digan esto, aquello y lo otro. Es tiempo de mantenerse firmes, de no doblegarse. Los discípulos lograron librarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Recuerdan ustedes que lo vimos hace 2 semanas, y nosotros debemos procurar lo mismo. No contaminarnos con ninguna levadura que el mundo está ofreciendo. Jesús había estado enseñándoles con el fin de que llegaran a este conocimiento. Y todo lo que había hecho hasta el momento había sido diseñado con el fin de que ellos obtuviesen este conocimiento acerca de quién era Él, para que pudieran responder a la pregunta que ellos mismos se habían hecho en el capítulo 4. ¿Quién es este? ¿Quién es? Que dice, calla y enmudece, y así pasa. ¿Quién es? Pero en cuanto lo saben, hace algo extraño. Dice, pero Él les mandó que no dijesen esto a Él, de Él, a ninguno. ¿Cómo es posible? Y cuando Marcos lo escribe, da la idea que Jesús se dirige a sus discípulos con gran energía. No se lo vayan a decir a nadie, se lo prohíbo. O sea, hay una energía en el lenguaje original que no se ve en el español. ¿No es extraño, hermanos? ¿No considera usted que justo cuando han llegado a ese punto de llegar a entender quién es Jesús, era el momento oportuno de decirles, ahora sí, quiero enviarles de nuevo, ir por todos los pueblos, por las aldeas de Galilea, decirles quién soy? Porque primero nos decía quién era, pero no tenían entendimiento. Pero ahora que ya sabían quién era, es ahora que vayan. Para eso es que yo he venido, para que los hombres puedan entender. Pero en lugar de ello, en lugar de decirle vayan y prediquen, dice, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Este es uno de los misteriosos acontecimientos del ministerio de Jesús. Pero a pesar de ello, creo que podemos entender por qué lo hizo a la luz de la historia anterior que leímos del milagro del ciego que estudiamos la semana pasada. Podemos ver un paralelo entre esta revelación de quién es Jesús. Fue como el primer toque que Jesús le hizo al ciego. Recuerden que el ciego recibió 2 toques para poder ser sano. Lo sanó en 2 etapas. Y esta primera revelación de quién era Cristo era como el primer toque que había recibido aquel ciego. Lo veían, sabían que era Mesías, pero todavía no estaban muy claros realmente con todo lo que eso implicaba. Es como que, vamos a decir, paralelamente hablando, como lo que el ciego veía. Veían a Jesús como un árbol caminando, andando. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que él veía? El ciego. Viendo su grandeza, viendo su gloria, pero no entendían el secreto de todo ello. De modo que aún tenían necesidad de un segundo toque. Y es lo que el Señor hace mucho después, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Aunque habían llegado a comprender correctamente que Jesús era el Mesías, sin embargo todavía no entendían qué tipo de Mesías era y cómo iba a llevar a cabo esa obra de Mesías. Así que mientras ellos no tuvieran el entendimiento, la comprensión adecuada del reino de Dios y de la forma que había de establecerse en este mundo pecador, no era posible que ellos comenzaran la gran comisión. Hermanos, mirando atrás a este suceso, nos damos cuenta de lo sabias que fueron sus instrucciones. Al llegar a este punto, los discípulos tenían grandes malentendidos acerca de cómo era el reino de Jesús. Y a pesar de que habían reconocido quién era, no tenían ni la menor idea de cómo iba a realizar su obra. Se sentían pasmados por él, se sentían asombrados, se sentían deslumbrados, fascinados, pero no acababan de entender a fondo cómo era en realidad. No le veían con demasiada claridad. Conocían su título, pero no conocían su misión. Por esta razón, a partir de este momento, todos los esfuerzos de Jesús se centraron en hacerles entender que Él no era un Mesías político, sino un Mesías que sufre y da su vida por los demás. Sin duda, esto no iba a ser fácil, ya que ellos, como todos los judíos de su tiempo, esperaban un Mesías que vendría con poder, con gloria, para derrotar a los enemigos. Por lo tanto, en sus mentes no había cabida para un Mesías de esta naturaleza, un Mesías derrotado, un Mesías que sufriera a la mano de los romanos y muriera en una cruz. Esto era incomprensible. Ellos no podían entender, no les podía entrar en la cabeza. Para comprender su mentalidad es necesario que veamos con cierto detalle las ideas que había en los tiempos en cuanto al Mesías, en esos tiempos. En primer lugar, el pueblo judío
nunca había olvidado a través de toda su historia que eran el pueblo escogido de Dios y que por esta razón les correspondía un puesto especial en el mundo. Eran los especiales, eran los únicos según ellos. En segundo lugar, ellos recordaban los días del rey David como la época más gloriosa de su historia y soñaban que ese día volviera nuevamente a surgir, que un descendiente de David volviera a llevar a la nación a aquellos días gloriosos donde David gobernaba todo Israel y donde había paz. Sin embargo, según iban pasando los tiempos, se encontraron con que las 10 tribus del norte fueron deportadas a Siria. Jerusalén después fue tomada por los babilonios y llevados en cautiverio. A partir de ahí habían estado constantemente bajo dominio de diferentes imperios, los persas, los griegos y por última hora los romanos. ¿Cómo es posible? En estas condiciones de opresión, cada vez veían más difícil la posibilidad de poder recobrar esa independencia y esa gloria pasada por sus propios medios. Recuerden que ellos lo perdieron, no fue Dios, por su desobediencia. Eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Muchos judíos soñaban, anhelaban, lloraban por ese día cuando Dios interviniera para lograr por medios sobrenaturales lo que ellos no habían podido lograr por medios humanos. Entre el periodo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, recuerdan ustedes los 400 años del silencio de Dios, se escribieron muchos libros que reflejaban ese pensamiento que les estoy contando el día de hoy. Muchos escritores hablaban de un Mesías sobrenatural que iba a interrumpir en este mundo para reivindicar a su pueblo Israel y darles un dominio universal. Es lo que escribían. Y entonces todo el mundo comenzó a tener esperanza, todo el mundo comenzó a anhelar más y más. Para ellos, el Mesías iba a ser un conquistador, uno que iba a derrotar a todos sus enemigos con poder, iba a renovar Jerusalén para ser el centro del gobierno mundial. Y esta es la idea también que compartían los discípulos, porque recuerden que ellos eran ¿qué? Judíos. Y cuando ellos le dicen, Jesús, tú eres el Mesías, su mente todavía estaba pensando en ese estereotipo de persona, de mentalidad, porque venían arrastrando todo eso. Sin duda, fue un gran paso identificar quién era Jesús. Era el Mesías. El carpintero de Nazaret era ese Mesías glorioso que habían esperado, que iba a reinar sobre todo el mundo. Pero esta visión no tenía en cuenta otras porciones proféticas de las Escrituras que anunciaban con claridad el sufrimiento del Mesías. Isaías 53, por ejemplo, pues ahí está. Daniel capítulo 9, versículo 26, ahí está. Por tal razón, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos cuál es la obra principal del Mesías. El Hijo de Dios fue hecho hombre, hijo de Adán, para sufrir mucho. Esto es necesario según el plan de Dios, a causa de la culpabilidad de los hombres, por tus pecados y mis pecados, por tu rebeldía y mi rebeldía, por tu perdición y mi perdición. Solamente hay un camino que nos puede llevar a la salvación, y es a través de la cruz de Cristo. Allí en el Calvario Dios estaba haciendo camino para la salvación, para usted y para mí, a fin de que pudiéramos ser perdonados. Un Mesías político, un rey político, no hubiera podido lograr lo que Cristo logró ya en la cruz. Pero ellos todavía no entendían, ellos todavía no comprendían. Hermanos, solamente podemos entender el sufrimiento de Jesús si conocemos la santidad, la justicia y el amor de Dios. Si no entendemos eso, no vamos a poder llegar a ese entendimiento. Era necesario que el mismo Hijo de Dios viniera y entregara su vida por tus pecados y mis pecados. Pero muchos aún no conocen a Jesús. Muchos todavía no entienden quién es Jesús. Muchos creen que Jesús es un ser bueno. Muchos creen que Jesús es uno más de los monos que ponen en los altares. Es más, hay gente que da más honra a los artistas antes que a Jesús. Hay gente que da más honra a los predicadores antes que a Jesús. Porque quieren ver un líder como el mundo lo tiene. Quieren ver a alguien al frente con ese poder político. Alguien que habla bien. Alguien que se expresa de manera extraordinaria. Pero no quieren a Jesús. Muchos quieren los milagros de Jesús, pero poco les interesa quién es Jesús. Poco les interesa quién es el Mesías.
¿Quién es aquel que es el único de poder perdonar nuestros pecados, tus pecados y mis pecados? Nosotros somos imposibles. Es imposible que nosotros no podamos hacer. No lo podemos hacer. Es imposible, hermanos. A menos que Jesús lo haga. Él puede perdonarnos. Él puede limpiarnos y hacernos una nueva vida. Muchos llegan a las iglesias, pero Jesús no entró en sus corazones. Muchos llegan a la iglesia, pero no hay un arrepentimiento, porque todavía siguen practicando y haciendo lo mismo que antes hacían. Cuando la Biblia dice muy claramente que el que practica el pecado ya no es hijo de Dios. Pero muchos todavía siguen practicando el pecado. Otros lo hacen a escondidas como si nadie supiera. No importa que nadie lo sepa, si Dios lo sabe, es suficiente. No, es que es exagerado. ¿Es exagerado guardar santidad? ¿Es exagerado buscar la justicia de Dios? ¿Es exagerado morir a uno mismo cuando tenemos que recordar? Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que morir. Lleva tu cruz, toma tu cruz. Y la cruz es sinónimo de morir. Morir a tus deseos, a tus pasiones, a tus opiniones personales. Es que esto yo creo que no es, no creo que sea pecado. Tú crees que no es pecado. Vea la Biblia. Vea la Biblia. Yo no creo que sea pecado muchas cosas. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿yo puedo tener novio? ¿Ya te piensas en casar? Le pregunté yo. Me dijo, no. Entonces, ¿por qué tienes novio? Tienes que tener novio para poder, cuando tienes intenciones de casarte. El noviazgo dentro del cristianismo no es para divertirse, no es para pasar el tiempo. Sí, le dije, felicitaciones, te vas a casar. No, me dice, no, todavía estoy joven. Pues entonces ya has perdido el tiempo. Mejor honra a Dios y sirve a Dios, pide dirección de Dios. Dijo, entonces, dice la Biblia que no tenemos que estar en yugo desigual. Entonces, ¿hay que buscar muchachos de la iglesia? Pregunto. Bueno, tienes que buscar dirección de Dios, porque aún dentro de la iglesia no todos son hijos de Dios. Sé que no saca de dónde. ¿Qué cosa le digo? ¿Le echo mentiras? Porque no todo el que dice Señor, Señor. ¿Qué cosa? Bueno, entonces eso significa que no fue hijo de Dios. Esas son cosas importantes que podemos entender, hermanos, que podemos ver. Cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, a veces pareciera que se nos cierra el mundo. Leamos la Biblia. Porque en la Biblia está todo lo que Dios desea, lo que Dios anhela de nosotros, de sus hijos, pero también lo que Dios detesta. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que detestar el pecado y amar la santidad. Tienes que alejarte de las cosas que ofenden a Dios para poder acercarte a las que Dios le agrada. Porque hay gente todavía que sigue equivocada, que piensa que puede adorar a Dios, traer a Dios lo que quiera. No. Tú tienes que traer a Dios lo que Él quiere que le traigas. Por ejemplo, cuando en el pueblo de Israel, la persona no elegía cuál era el tipo de sacrificio que tenía que presentar. La Biblia es clara qué tipo de sacrificio tenía que presentar por expiación por su pecado. ¿Cuál era la ofrenda de paz? ¿Cómo tenía que ser las características que tenía que tener? Es decir, uno no elegía el tipo. No, pues, imagínense, recordamos el caso de Caín y Abel. Ambos trajeron su ofrenda, pero uno lo trajo de acuerdo a como Dios había estipulado. El otro dijo, no, pues yo creo dar lo mejor y le voy a dar lo mejor. No, Dios no va a recibirte como tú creas que es mejor, sino como Él ha estipulado que es lo mejor. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? De acuerdo a lo que la palabra dice. No te puedes acercar de otra manera. No te puedes acercar con tus criterios personales. Hermanos, los discípulos no entendían quién era. Tenían una media comprensión. Aún no habían comprendido completamente. Sabían que era el Mesías, pero no sabían cómo iba a ser la misión completa. No tenían el cuadro completo de cómo iban a ser las cosas. Por ellos esperaban, dijeron, tú eres el Mesías al que esperábamos. Y ahora sí que llegó la revolución. Ahora sí que tú vas a ser nuestro rey. Ya me imagino todos los pensamientos que comenzaron a aflorar, naturales desde luego, deseos naturales del hombre.
Porque ¿a quién le gusta ser esclavo? ¿A quién le gusta estar viviendo como conquistado por otros imperios? A nadie. Y ellos tenían eso de manera natural. Pero lo que no entendían que esto era mucho más grande y más profundo, más hermoso, más maravilloso, más excelso, que hasta el día de hoy todavía sigue teniendo un efecto extraordinario en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y en mi vida. Y la sangre que Cristo derramó como el Mesías prometido sirve todavía para perdonar pecados. La sangre de Jesús todavía tiene el poder para poder limpiarnos de toda nuestra maldad. Murió por nuestros pecados pasados, los pecados presentes y aún por los pecados futuros. Porque Él sabe, y Él sabía cómo iba a ser nuestra vida. Él sabía que, aún siendo seres humanos, no somos perfectos. Porque hay algunos que piensan que su esposo ya se convirtió y quieren que ya de una vez, pues, sea el apóstol Pablo. Pues eso es imposible, hermanos. ¿Entienden? Eso es imposible. No, pero tiene que haber un cambio, lógicamente, tiene que haber una evidencia. Si comparas la vida de tu esposo, que ahora es cristiano, con alguien del mundo, tiene que haber una gran diferencia. Una gran diferencia. No somos perfectos. Pecamos, eventualmente. Por eso que el apóstol Juan dijo, hijitos míos, con amor, con cariño, estas cosas os escribo. Estaba escribiendo a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, no va a decir, como Cristo te perdona, puedes pecar lo que se te da la gana. No te equivoques. Dice, para que no pequéis. Si tú pecas voluntariamente, también sabe lo que dice Hebreos. ¿A qué tienen poco? La sangre de Cristo. Para que no pequéis. Pero si por ahí hubieras pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Lleve la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino por los de todo. Tenemos abogado. Que cuando en alguna circunstancia pequemos, entonces podemos acudir a aquel que puede perdonar nuestros pecados, que puede limpiarnos, que puede ayudarnos, que puede santificarnos y que puede justificarnos. Hermanos, si en esta hora, con todos, Jesús te dijera, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Cómo le responderías tú? ¿Cómo le responderías tú? Algunos ya tienen un tiempo en la congregación. ¿Cómo le responderías tú? Tú que eres nuevo, tal vez de repente ni siquiera sabes cómo responder. Pues a lo mejor tú necesitas hoy tomar una decisión en poder arrepentirte. Poner tu fe en Jesucristo de tal manera que tus pecados sean limpios y puedas ser hecho una nueva criatura y amigo de Dios. Pero si por el contrario, algunos que ya vienen algún tiempo en la congregación, de repente todavía están como los discípulos. Tú eres el Mesías, pero todavía falta entender el resto. Sin embargo, al igual como Jesús, en su compasión, le dio un segundo toque al ciego y le abrió los ojos, porque en el primer toque veía a los hombres como si fueran árboles sobre que caminaban, pero ese segundo toque hizo la diferencia, porque ahora él podía ver y a la distancia. Deja que Cristo ilumine tu vida, deja que Cristo haga la diferencia. Yo no conozco el corazón y la vida de todos, pero hay alguien que conoce y se llama Jesús. No solamente quiero que tú lo conozcas como el Mesías, sino como el Salvador personal de tu vida, como el Señor y dueño de tu existencia. Él puede, y Él vino a este mundo para salvar lo que se había perdido.